¿Qué tal amigos de NetTrainers? Seguimos haciendo algunos laboratorios en Firepower Device Manager, o sea, usando Firepower Device Manager, ¿no es cierto?, para administración del sistema Firepower Threat Defense. Estamos usando EVE-NG, ¿cierto? Y en esta opción CloudMyLab como plataforma para alojar nuestros laboratorios de EVE-NG. Entonces, hemos hecho ya algunos laboratorios en videos anteriores, partiendo desde lo más básico. En este lab estamos básicamente probando lo que es el filtrado de aplicaciones. Ya en otro lab hicimos lo que es filtrado URL con algunas restricciones que nos impone el tema de las licencias, pero básicamente para lo que es filtrado de aplicaciones hicimos básicamente, bueno, hicimos una modificación respecto de un lab anterior en donde básicamente la gente de CloudMyLab, ellos nos dan acceso a una estación de trabajo, fundamentalmente, que es un Windows Server que está en una cierta red, ¿cierto? Y básicamente lo que hicimos en esta oportunidad fue enganchar la puerta de management del Firepower a la red, a la misma red en la que está el Windows Server, cosa desde el mismo Windows Server administrar el Firepower Appliance, o sea, sin tener que poner acá una estación, un Windows 7, y desde ese Windows 7 administrarlo, porque funciona bastante más lenta ese Windows 7. Entonces, en este caso pusimos el Firepower en la red que nos da, en la misma red donde está el Windows Server, que es una red 192.168.200. Entonces le pusimos la interfaz de management en esa IP. Por ende, desde el mismo Windows Server podemos tomar el Firepower Appliance. Aquí le pusimos una IP que es la 192.168.254. Por ende, ahora podemos tomarlo desde el mismo Windows Server y funciona básicamente bastante más rápida la interfaz. Ok, entonces fundamentalmente lo que tenemos en esta es muy parecido a lo que teníamos en los laboratorios anteriores. Tenemos un switch, ¿no es cierto?, un iOS vLayer 2 que está ahí segmentando entre dos VLAN. Después tenemos una interfaz ruteada hacia el firewall, y después el firewall sale hacia un router y de ahí hacia la red física que nos entrega CloudMyLab para salir hacia internet. Ok, básicamente este está nateando, ¿cierto? El Firepower está nateando dos VLAN, una VLAN está nateando con un pool y otra VLAN la está nateando con una IP, solamente solo una IP. Entonces, para probar lo que es filtrado de aplicaciones, fundamentalmente me voy a los policies y acá básicamente hicimos alguna modificación respecto del laboratorio anterior para probar precisamente esta opción, este feature. Primero, bueno, básicamente hicimos una política DNS general, que es para que las estaciones puedan hacer consulta DNS, básicamente desde el inside zone hasta el outside zone, tanto la red interna de la VLAN 100 como la red interna de la VLAN 120 pueden hacer consultas DNS sobre UDP, que es lo normal, ¿cierto? DNS sobre UDP. Con esa es la política normal que tenemos como primera política. Y ya en la segunda, entonces, estamos haciendo lo que serían el bloqueo de ciertas aplicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, se puede hacer de distintas formas. Voy a hacer un edit para que vean un poco cómo funciona el bloqueo de aplicaciones. Fundamentalmente, obviamente acá pusimos block porque esto va a ser una política de bloqueo. ¿Ok? ¿De dónde a dónde? Bueno, el tráfico que vaya desde la zona inside zone hasta la zona outside zone. ¿Para quién corre este bloqueo? Bueno, para la red de la VLAN 100, que en nuestro caso para nuestro ejemplo, es la VLAN de los corporativos. ¿Ok? O sea, a nivel de layer 3.4, hasta ahí nomás. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? A Applications. Y en Applications, entonces puedo bloquear aplicaciones. Ahora, la gracia, ¿no es cierto?, de la configuración del Firepower Threat Defense es que algunos sitios web se consideran aplicaciones en sí. En el fondo son aplicaciones web. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno puede acá bloquear, aparece un listado enorme de 3.498 aplicaciones. Entonces yo quisiera, por ejemplo, bloquear Facebook. Entonces me va a dar Facebook.
una opción que yo quisiera bloquear. Yo también podría bloquear, por ejemplo, Amazon. También podría bloquear Amazon. ¿Ya? Amazon Cloud Drive, etcétera. Hay una serie de aplicaciones o subaplicaciones referidas a Amazon. También, por ejemplo, puedo bloquear perdón, aplicaciones relacionadas con BitTorrent. Bueno, o Bitdefend, que si yo tuviera ahí BitTorrent, por ejemplo. Te fijas, hay aplicaciones, por ejemplo, el mismo Skype. Una empresa no quiere que los usuarios hagan comunicaciones vía Skype, etcétera. Uno puede ir agregándolas ahí, digamos, ahí mismo, las aplicaciones, pero otra forma de hacerlo, que es una forma como lo tengo yo acá, es que, por ejemplo, queremos definir un cierto paquete de aplicaciones corporativas. Entonces me voy a los objetos, y en los objetos vamos a ir a los Application Filters. Y en los Application Filters existen algunos que están preconfigurados, que son esto, por ejemplo, dice Application Protocols, Client Applications, High Risk and Low Relevance, Proxies and Anonymizers y Web Applications. Existe una serie son como paquetes preconfigurados, pero yo básicamente creé uno que se llama Blocked Apps, que es básicamente crear uno a gusto de uno con el nombre que uno quiera. Entonces, en ese Block Apps, ¿qué bloqueé? Por ejemplo, Amazon, BitTorrent, o sea, aplicaciones que usan BitTorrent básicamente como protocolo, Facebook, Gmail, YouTube. ¿Qué otra más podríamos agregar? Por ejemplo, no sé, LinkedIn. Busquemos ahí si está LinkedIn. Ahí está, LinkedIn. Fíjense que dentro de LinkedIn, uno puede bloquear LinkedIn solo, pero también podría bloquear LinkedIn Contacts, LinkedIn Inbox, o sea, como subaplicaciones dentro del LinkedIn. En rigor, lo que puedo hacer de buena primera es bloquear todo el sitio, toda la aplicación. Si yo quisiera bloquear subaplicaciones dentro de ese portal, tendría que hacer descifrado SSL, que es un poco más engorroso y más trabajo para la máquina. Entonces voy agregando estas especies de applications. De hecho, uno también dentro de esto mismo podría irlas viendo acá desde este listado que me van saliendo, o si no, irme también al Advanced Filter. El Advanced Filter es otra ventanita que me aparece acá, en donde me salen ciertas applications por categorías, por ejemplo, los anonymizer o proxies. Entonces aquí me aparecen una serie, un listado enorme de todas aplicaciones o portales que son, o aplicaciones que son anonymizers o proxies. En el fondo son de estas aplicaciones para, ya sea un proxy o alguna aplicación para crear túneles y poder bypassarse a un firewall o cosas de ese estilo. ¿Ya? Proxifier, Proxeasy, SOX, etc. Sender Squid, SureSum, Turbo VPN, VPN Reactor, VPTunnel, etc. Podría agregarlas. Si yo quisiera agregar todos esos a mi blog de aplicaciones corporativas, basta que yo le haga un add. Y con eso agregué la categoría de Anonymizer Proxy. Por ejemplo, quiero agregar otra categoría, un Advanced Filter, y yo acá también podría hacer por el riesgo, algunas aplicaciones que se consideran de alto riesgo o que son relevantes para el negocio, tipos de aplicaciones, etcétera. Podría ser, a ver qué otra, existen muchísimas. Bueno, FTP, ¿no es cierto? Básicamente esa también la puedo filtrar a nivel de simplemente de layer 3.4, pero en este caso también me da la opción de hacerlo así. Algunas aplicaciones de antivirus, console gaming, Skype, webcam, etcétera. Share Music, por ejemplo, aplicaciones de compartición de música. Entonces ahí podría ir a todas, o sea, al considerar esa categoría, me aparecen todas estas. Por ende, todas estas se agregan porque es una categoría completa. Se fijan ahí: Share Music, Anonymizer, Amazon, BitTorrent, Gmail, etc. Entonces voy a aplicar. Ahí está, ¿no es cierto?, mi blocked
mi block apps, que es en el fondo dentro de mi objeto, creé un objeto de application filter, y ese, como ya está aplicado acá, fíjense, en mi política, yo acá, dentro de la política, les mostraba, aquí está la parte de 3.4, me voy a applications, pero en vez acá de ir creando políticas, de ir creando, digamos, aplicaciones una a una, simplemente me voy a mis application filters y ahí selecciono el objeto que creé anteriormente. ¿Se fijan? El block apps. Ahí está. Que en el fondo yo ya lo tengo seleccionado. Entonces con eso ya yo puedo tener varios block apps, por ejemplo, block apps para la VLAN 100, block apps para la VLAN de invitado, etcétera, y ahí voy aplicando distintos block apps para distintos rangos, distintos bloques de direcciones, etcétera. ¿Se fijan? Entonces ahí ya con eso tengo esa política creada y la aplicación. Las aplicaciones que están bloqueadas. Voy a aplicar, ok, ¿cierto? Y voy a aplicar los cambios. Ahora, después de eso, si ustedes se fijan, tengo otra política general, en donde a los usuarios de todas las VLAN dejo pasar todo lo demás en el fondo. ¿Se fijan? Estoy dejando pasar todo lo demás, o sea, cualquier protocolo, cualquier protocol, ¿cierto? Cualquier application, cualquier URL, etcétera, etcétera, está todo con allow. Y después bloqueo nomás todo lo demás. Entonces voy a hacer un deployment de esta configuración. Entonces mientras se aplica la configuración, entonces volvemos a nuestra topología, nuestro mapa de topología, nuestro espacio de trabajo de EVE-NG. Y aquí nosotros tenemos nuestra estación de prueba Windows 7, que fundamentalmente está acá. Acá tenemos nuestro Windows 7, que este es el que está en el fondo conectado a la red de la VLAN 100 en este caso. Ok, voy a hacer un flush DNS ahí por cachés de DNS de otras pruebas anteriores que hemos estado realizando. Entonces voy a esperar a que el deployment se haga efectivo. Entonces lo importante es entender que dentro de este bloqueo de aplicaciones podemos bloquear en rigor ciertas aplicaciones web, que son en el fondo sitios completos, no de pensar exclusivamente en un programa instalado o algo así, sino que sitios completos son consideradas applications, ¿cierto? Una web applications. Ahí estamos. Entonces me voy a mi estación Windows y acá tengo Chrome, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, queremos probar que estamos navegando. Voy a ir al sitio de impuestos internos, por ejemplo. Entonces, estamos navegando por internet perfectamente. No hay mayor inconveniente. Por ejemplo, biobio.cl, que es la página web de la página de la red, de la radio BioBio, si mal no recuerdo. No, me fui a los cementos BioBio, no importa, pero estoy navegando. Esa es la gracia, para mostrarles que tenemos plena navegación por internet. Ok, no es muy rápido el ancho de banda porque estamos pasando por el firewall, que de por sí, al no estar licenciado, está restringiendo el throughput. Y además también la misma red de CloudMyLab también está restringiendo ahí, porque son laboratorios en el fondo. Entonces no es mucho el ancho de banda que entregan por cada usuario, ¿ya? Pero básicamente tenemos la página de los los cementos BioBio, digamos. Ahí está cargando, ¿ya? Entonces voy a esperar que cargue para que cargue bien esta paginita. Voy a sacarla del impuesto interno. Ahí está la página de los cementos BioBio. Entonces, ¿qué otra página, por ejemplo, habíamos cargado? La de Facebook. Entonces ahí está, facebook.com, ¿cierto? Facebook. Entonces esa cae dentro de la categoría de los que habíamos bloqueado. ¿Se fijan? Entonces el Facebook está tratando de establecer una conexión cifrada, porque Facebook va cifrado, ¿cierto? Pero el firewall lo está bloqueando antes de que se pueda establecer la conexión cifrada, ¿ya? De hecho aquí abajo aparece Establishing Secure Communication, pero no logra establecer esa conexión cifrada. ¿Ok? Finalmente va a aparecer un mensaje de error del mismo navegador diciendo que no puede encontrar esa página, en el fondo no puede mostrarla.
ahí está, ¿cierto? Por ejemplo, YouTube, ahí estamos, YouTube. Fíjense que ahí está, vuelve a insistir con la anterior. Mientras yo la tenga abierta, el navegador va a estar ahí. Mientras tenga abierta la pestaña, el navegador va a estar una y otra vez intentando, pero claramente ya no cargó. Por ende, para que no esté molestando con la otra, como el ancho de banda es restringido, para que no moleste con la otra, lo voy a cerrar. ¿Se fijan? YouTube, no hay caso. ¿Ya? Ahí está también tratando de abrir YouTube. Gmail, Gmail. Gmail también está dentro de nuestras aplicaciones, ¿cierto? Que bloqueamos. YouTube ahí no puede entrar. Gmail, ok, ahí está YouTube. Ya finalmente nos arrojó un error de que el sitio no puede ser encontrado. Gmail, pero si yo quisiera entrar a Google, ¿cierto? Para buscar información, google.com, ¿cierto? Google puedo entrar, ni un problema, ¿ya? Para buscar, siempre obviamente los usuarios van a ir a buscar a Google. Y si algún usuario incluso desde Google quisiera de ahí entrar a Gmail, desde ahí, ¿se fijan? No es capaz, bueno, esta es la ventana anterior, no es capaz de entrar, vamos a dejarlo acá, como que desde ahí quisiéramos entrar al Gmail, tampoco nos va a dejar. LinkedIn, linkedin.com, ¿se fijan? No hay manera de poder entrar a esas páginas. En el caso, ¿se fijan? Ahí está, me arroja el problema del navegador. Y básicamente no nos deja entrar. ¿Se fijan? Si entramos a otra página que sí podemos tener acceso, por ejemplo Cisco, a Cisco ni un problema, podemos entrar. ¿Se fijan? Entonces, porque eso ya está pasando dentro de la otra política, la de más abajo acá, ¿no es cierto? Que como no hace match con esta línea, entonces bueno, ese otro tráfico, otras páginas, otros sitios hacen tráfico, hacen match con la otra política y ahí podemos entrar. Y ya está. Entonces, fundamentalmente estamos probando lo que se llama las filtrados de aplicaciones, que en el fondo también son aplicaciones web. Y dentro de nuestro monitoring, ¿cierto? El monitoring, entonces ahí podemos ver lo que es applications. Entonces ahí, ¿cierto? Ahí me muestra algunas cosas, DNS, HTTP, ¿cierto? Y también las web applications. Entonces las web applications ahí me muestra los intentos que han habido, ¿cierto? Por ejemplo, YouTube. También podemos verlo con valores o porcentaje. Hay distintas opciones. Cierto porcentaje de tráfico, por ejemplo YouTube, mira, hay una cierta cantidad de transacciones y denegadas, ¿cierto? Transacciones denegadas, totales bytes, bueno, tanto recibidos como enviados. LinkedIn, Gmail, otra Facebook. Entonces yo quiero ir YouTube, por ejemplo, una aplicación YouTube. A ver por qué han estado entrando ahí y qué usuarios. Mira, los usuarios, bueno, ahí me muestra la política que hizo que se bloqueara eso. Bueno, es la política Blocking App, que es al fondo la política que yo creé, y me dice qué usuarios. Mira, el usuario 1010-102, él es el que está entrando a YouTube, ok. Data usage, dentro de transacciones, bueno, me muestra ahí el uso de datos o la cantidad de transacciones, en el fondo, que se han estado tratando de hacer, en el fondo conexiones que se han estado tratando de establecer. ¿Se fijan? Esto es lo que son mis web applications, porque eso es lo que estamos probando ahora. No estamos probando URL categories ni applications. Applications son applications layer 7 en el fondo, DNS, HTTP, HTTPS u otras. Eso no me da mucha. Ahí es como sería hasta un firewall, se podría decir, hasta un firewall tradicional te podría dar esa información, pero en lo que es web applications, ahí sí me muestra mucho más. Se fijan, entonces ahí podemos ver otras páginas, correcto. Gmail también, quien ha estado entrando, de cuántas transacciones tiene Gmail, cuántas conexiones, transacciones permitidas ninguna porque está denegado, ¿cierto? Transacciones denegadas 20,
qué usuarios, bueno, el 10.10.102, que obviamente es la misma estación de, entonces me muestra toda esa información para saber qué usuarios son los que están tratando de entrar o están haciendo match con esas políticas de denegación. A nivel de Network Overview, simplemente me va a mostrar tráfico, en realidad estadísticas de tráfico, de puertas, ¿no es cierto? Cuáles son las políticas y las transacciones que entran en cada política. Se fijan ahí, hay una política que se llama política general, está la de DNS, hay una que es la de blocking apps. Ahí claramente me puedo ir a la política blocking app y mostrar, a ver, política blocking app, muéstrame a quién estás denegando. Entonces ahí me muestra, ¿no es cierto?, y qué applications estás denegando y qué web applications estás denegando, que es lo más interesante. Volvemos a lo mismo que estaba mostrando recién, pero desde otro punto de vista. Bueno, zonas, destinos, etcétera. Users. Users acá simplemente me va a mostrar la IP del originante. ¿Ok? Ahí sí, así pues estamos viendo. Se fijan, entonces ahí podemos ver, esto es básicamente a nivel de system, cantidad máxima de kilobits por segundo, etcétera. Y bueno, la cantidad de average según las interfaces. ¿Ok? Obviamente es bastante poco el tráfico porque esta es una máquina que está restringida en cuanto a throughput, memoria, disco, CPU, etcétera. Pero en este momento lo más importante que quería mostrarles es la parte de las applications. Se fija, entonces es bastante interesante cómo nos permite bloquear. Por ejemplo, hay algunas applications que nos permite bloquear ciertas sub-applications. Por ejemplo, dentro de Gmail, el chat, o dentro de Facebook también el chat o el posteo. Pero si quisiéramos bloquear ese tipo de subprocesos o subaplicaciones dentro de una aplicación, ahí tendríamos que hacer descifrado SSL para esa aplicación, lo cual requiere otro proceso dentro de la máquina y además mucho más también el trabajo que le estamos dando al firewall también es bastante más intensivo de hacer todo ese descifrado SSL. Pero por lo menos para bloquear los típicos bloqueos que se hacen en empresas, ¿no es cierto? Con algo así es bastante interesante lo que nos permite hacer el Firepower Threat Defense. En este caso recuerden que hicimos primero no bloqueamos la application directamente en la policy, sino que creamos primero un objeto, ¿cierto? Un objeto de application filter. Y ahí vamos agregando categorías o algunas aplicaciones específicas. Todo esto obviamente lo combinamos, esta política la combinamos con las políticas otras que podemos tener, que son más de layer 3.4, para bloquear ciertos rangos a cierta IP, ciertos puertos, etcétera, que son las demás políticas que podamos ir agregando. Bien, ok, eso es lo que les quería mostrar en esta oportunidad.